¿Qué tal? Buenas tardes, 13:45 de este miércoles 30 de junio. Abrimos de nuevo nuestra mirada al mundo desde los informativos de Televisión Canaria, en la Antico Noticias. Hoy estén atentos porque les vamos a dar las claves sobre la nueva variante del coronavirus, la que es considerada de preocupación por la OMS, la variante Delta. Una variante que surgió hace unos meses en India, que ahora es predominante, por ejemplo, en Reino Unido, se expande ya por 90 países. Los expertos siguen atentamente su evolución, sobre todo porque los datos que manejan dicen que es más transmisible. Hoy con un experto resolveremos las dudas. Pues precisamente la variante Delta y su avance es uno de los asuntos que hoy se aborda en el Consejo Interterritorial de Salud, con la particularidad hoy, esa reunión inicial, de que esta vez los representantes de comunidades y ministerios se reúnen de forma presencial. Sí, Marta, y de hecho se valorará la incidencia de esa variante Delta en nuestro país. También se analizará esa subida bastante preocupante a 250 casos por cada 100.000 habitantes de la incidencia acumulada en la población joven de 20 a 29 años, y por ello otro de los puntos del día pasa por esa posibilidad de adelantar el calendario de vacunación a las personas menores de 30 años. Y hablando de jóvenes, más cuestiones que les contamos. El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma va a decidir hoy si ratifica ese confinamiento de estos chicos, de estos estudiantes que están implicados en el brote masivo que eleva a sus contagios ya a más de 1.700 personas positivas. 249 alumnos de España guardan cuarentena en ese hotel de Palma en concreto. Los jóvenes denuncian las condiciones en las que están y el descontrol en el que se encuentran a su juicio. Y alrededor de la mitad de la población de Australia está confinada por el rebrote de la COVID, vinculado precisamente a la variante Delta. Desde el inicio de la pandemia, Australia acumula 30.500 contagios y 910 muertos en toda esta etapa de pandemia. Y van a ver cómo un grupo de manifestantes ha derribado la estatua de Colón que hay en Barranquilla, en Colombia. La oleada de protestas contra la agenda económica de Iván Duque sigue dejando estelas de actos de extrema violencia, también por parte de la policía, una violencia que no cesa. Y también les contamos cómo muchas organizaciones de Venezuela que trabajan por los derechos de la comunidad LGTBI protestan en Caracas, denuncian esos crímenes de odio que se repiten después, sobre todo, de asesinatos registrados la semana pasada de una mujer trans y de 2 personas homosexuales, precisamente en Caracas. Mientras aquí en España se ha dado un importante paso en las reivindicaciones del colectivo de personas trans. Precisamente lo contábamos, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que regula la autodeterminación de las personas transgénero. Miguel. El Gobierno de España y en concreto el Ministerio de Igualdad han dado un paso más allá para impulsar la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Esta nueva ley permitirá a las personas de más de 16 años solicitar cambio de sexo sin necesidad de presentar informe médico. En un plazo de máximo de 4 meses, el menor podrá contar con su nuevo género en el DNI. Los colectivos LGTBI piden rebajar la edad bajo supervisión familiar, un proyecto que ha provocado fricciones entre los socios de gobierno. Pues nuestro repaso por la situación de la pandemia lo arrancamos hoy en Canarias, después de que la justicia cancelara ayer las restricciones a la hostelería que se habían impuesto para la isla de Tenerife, isla en fase 3 de alerta sanitaria. Se estudia ahora qué medidas se deben adoptar en este nuevo escenario. De hecho, hoy se sientan en una mesa Cristina Falcón, el sector y el Gobierno para lograr un acuerdo de consenso, ¿verdad? Sí, esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dejado sin efecto las medidas restrictivas del nivel 3 en cuanto a hostelería se refiere. Esto quiere decir que la isla en estos momentos, desde el punto de vista epidemiológico, se encuentra en nivel 3 de alerta sanitaria, pero desde ayer se aplican en la hostelería las medidas del nivel 2. Bares y restaurantes han abierto al 50% de su capacidad en el interior y en las terrazas al 75%, y como vemos ya han llegado
llegado los primeros comensales a los restaurantes. Ahora el Gobierno tiene 3 días para presentar alegaciones. Está previsto que en torno a las 2:30 de esta tarde el Ejecutivo canario y el sector de la hostelería se reúnan para llegar a un acuerdo y pactar medidas consensuadas que respeten estas medidas adoptadas por justicia, pero que también se tenga en cuenta la situación epidemiológica de la isla. Habrá que esperar a que se termine esta reunión para saber cuáles son las medidas y qué acuerdo se ha llegado entre sector y Gobierno de Canarias. Yo creo que lo que se abre es un escenario donde todos comprendemos, o las asociaciones y el Gobierno comprenden, que hay que negociar, pactar una serie de medidas, de mínimos, a partir de los cuales se pueda dar estabilidad al sector, se reconozca la situación de la pandemia y la incidencia que hay en Tenerife, pero a la vez se reconozca también que no es la misma situación que en enero. Y en eso están. Pues el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también habló de esa reunión inminente. Ha dejado claro Torres que va a escuchar las propuestas, pero que dada la situación de Tenerife hay que cumplir las normas sanitarias. Hoy hay un fallo, yo reconozco la responsabilidad del sector, que lo ha manifestado públicamente, que quiere llegar a una posibilidad de acuerdo, pero esa posibilidad de acuerdo tiene que llevar consigo criterios sanitarios claros que hagan que no aumentemos los contagios. Bueno, pues pendientes de esa reunión que se va a producir en Tenerife, también de otra esta tarde, la primera vez que el Consejo Interterritorial se reúne de forma presencial en el Senado después de 16 meses sin hacerlo. Y se va a hablar de cómo evoluciona una de las variantes más extendidas en Europa, la variante Delta. Isiar. Sí, Marta, precisamente ya conocemos una última información de la presencia de esa variante Delta, porque la semana pasada rondaba el 4% de presencia en los nuevos contagios en nuestro país, pero ya estos días se sitúa en un 10%. Una subida que también coincide con otro de los temas objeto de estudio en esa reunión, cómo ha subido ligeramente la incidencia acumulada en nuestro país, ya se sitúa en los 107 casos por cada 100.000 habitantes. Y en concreto preocupa y mucho la subida de la incidencia acumulada en la población de 20 a 29 años, que se ubica en los 250 casos por cada 100.000 habitantes, algo que contrasta con la incidencia de otros sectores de población, por ejemplo, el de los mayores de 80 años al 100% vacunados, y que se sitúa en torno a los 22 casos por cada 100.000 habitantes. Por ello, en ese Consejo Interterritorial, otro de los puntos del día pasa también por analizar si se adelanta o no el calendario de vacunación a los jóvenes menores de 30 años, algo que ya ha hecho Cataluña. De hecho, a partir de hoy se abre el calendario de vacunación de los 16 a los 29 años, sin distinción por franjas de edad. Bueno, pues pendientes estaremos de esa reunión del Consejo y también de lo que se decida allí. Se hablará seguro de lo que ha ocurrido en Mallorca. De hecho, a lo largo del día de hoy, un juzgado balear podría levantar ese confinamiento que se tiene sobre los más de 200 chicos que están aislados como contactos estrechos de positivos en un hotel de Mallorca. Además, ese macrobrote continúa aumentando. Son más de 1.700 los casos positivos y al menos 5 chicos están siendo buscados porque se escaparon del aislamiento. La Fiscalía se opone al confinamiento de los 249 jóvenes aislados en el Hotel Puente de Mallorca. Dice, la medida es desmesurada y será este miércoles cuando un juzgado decida si ratificar o no el confinamiento. Está siendo totalmente un despropósito. Mientras en ese hotel otros huéspedes aislados positivos por COVID-19 y con síntomas de la enfermedad ven agravada su cuarentena y ganas de descansar con situaciones como estas. De hecho, la policía investiga si locales cercanos han suministrado bebida a los jóvenes a través de las terrazas. Además, 2 de esos estudiantes han logrado fugarse del aislamiento, aparte de los 3 que aún siguen en busca y captura. En cuanto al concierto en la Plaza de Toros de Mallorca, la presidenta balear, Francina Armengol, estudia sanciones de hasta 200.000 euros para la organización, a fin de investigar el trasfondo de un macrobrote donde los casos ascienden ya a los 1.700 positivos.
Bueno, queremos hablar hoy de esa variante Delta de la que tanto se habla, detectada, se lo hemos contado, por primera vez en la India, que llega a Europa. Esta mutación que ha provocado un notable aumento de casos, por ejemplo, en Reino Unido, es de hecho la variante predominante allí. Hay otros países como Portugal, que recibía en su momento a muchos turistas británicos, que también están preocupados y tomando medidas porque se dan muchos casos en la población, provoca síntomas similares a la anterior variante, aunque los casos de pérdida de gusto o olfato parecen disminuir. Esta variante, eso sí, parece que se confirma es más contagiosa. Estos días los medios se llenan de titulares que generan mucha alarma, que queremos aclarar los conceptos con un científico. Así que hoy damos la bienvenida a Agustín Valenzuela, que es virólogo de la Universidad de La Laguna, que ya nos atiende. Señor Valenzuela, bienvenido. Buenas tardes, gracias Marta, un placer. Bueno, lo que sí se tiene claro es que por lo pronto contagia de forma más rápida y está presente en muchos países. Esto no significa, ¿verdad?, que sea más letal, ni mucho menos. Bueno, de forma lineal directa no significa que sea más letal, se está estudiando, pero sí que hay datos que indican que sí que preocupa en ese sentido. Por ejemplo, el número básico de propagación, es decir, la capacidad que tiene una persona infectada de infectar a su entorno si no hay medidas, es muy alto, es entre 5,8 a 8, es la variante con la capacidad de infección más alta. Es decir, una persona puede infectar de promedio a 6-7 a personas que tengan un contacto alrededor. El virus infecta mucho mejor las células y los tejidos, replica mucho mejor, aumenta la carga viral. Está demostrado que tiene un 60% de aumento en capacidad infectiva con la variante alfa, con un aumento, duplica, digamos, los ingresos hospitalarios. Y sí que aumenta la mortalidad. En personas que no están infectadas, menores de 50 años, está aumentando la mortalidad con respecto a las variantes, incluso la cepa ancestral de Wuhan. Y en personas infectadas, vacunadas, te puedes infectar y puedes tener un desenlace fatal. De hecho, tiene un incremento de 10 veces de mortalidad si estás vacunado con pauta completa, si te infectas por esta variante con respecto a infectarte con la variante alfa. Es decir, sí que preocupa. Y esto implica que un virus que se transmite rápidamente, muchísimo mejor, quiere decir que va a seguir mutando y que se va a adaptar a las mutaciones de la respuesta inmunológica que nos hacen estas vacunas. Por lo tanto, va a comprometer la eficacia de estas vacunas. Y esto implica también que para conseguir la inmunidad grupal hay que llegar a vacunar al 83% de la población. Por lo tanto, sí que preocupa. Claro, por lo tanto no valdría solo el 70%. ¿Esto No. puede explicar lo que ha ocurrido en Reino Unido, señor Valenzuela? Sí. Porque es verdad que allí había una cantidad de personas vacunadas que llamaban la atención y sin embargo allí se ha extendido de manera muy notable. Sí, efectivamente, han coincidido varias cosas, análisis de informes de sanidad del propio Reino Unido, informes británicos. Han coincidido varias cosas. Ha habido se ha rastreado, se ha secuenciado bien y se ha rastreado que ha habido hasta entre finales de abril y principio de mayo hasta 500 eventos de entrada en los aeropuertos de esta variante desde la India al Reino Unido. Eso ha coincidido en una época en la que se estaban relajando las medidas de protección. Mucha gente ya llevaba mascarillas, se podía ir a muchos locales con menor distancia, es decir, con mayor aforo, y por lo tanto esto ha permitido que un virus que se transmite mejor, que contagia mejor, que infecta mejor y que por lo tanto con estos eventos ahora sea la variante predominante en todos los infectados que se están identificando nuevos en Reino Unido, llegando a ser el 99%, es decir, cada 100 personas infectadas nuevas, a hoy en Reino Unido 99 están infectadas por la variante Delta. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero sí que querríamos insistir en el asunto de las vacunas, señor Valenzuela, porque es verdad que hay mucha gente que ya tiene la segunda pauta. Puede estar relativamente tranquilo, pese a todo tiene que seguir manteniendo las precauciones y los que deben estar particularmente atentos son las personas no vacunadas, ¿verdad? Sí, o vacunadas solo con una dosis, que eso también fue un factor que permitió que en Reino Unido, como decía usted antes, pues que mucha gente estaba vacunada pero con una sola dosis. Es decir, si estamos vacunados generalmente por Pfizer y Moderna, la protección va a ser mejor frente a esta variante y también frente a la variante beta, que es la mal llamada variante de Sudáfrica. Vamos a estar mejor protegidos que si no estamos vacunados o solo tenemos una pauta. Por lo tanto, aunque estemos vacunados, nos podemos infectar y vamos a ser contagiosos. Por lo tanto, tenemos que seguir también llevando la mascarilla y tener ciertas medidas de precaución, porque si no tenemos un índice o un porcentaje de la población elevado vacunado frente a esta variante, estamos hablando de un 83% de la población, y con vacunas de eficacia como la vacuna Pfizer o la vacuna de Moderna, el virus va a seguir circulando, se va a adaptar, va a incorporar mutaciones, como ya ha hecho la variante Delta Plus, que ha incorporado una mutación más que estaba en la variante Beta y que le da
y le confiere mayor capacidad efectiva, mayor contagio y de escape a la respuesta inmunológica por anticuerpos y celular que producen estas vacunas. Claro. Por lo tanto, vacunarse sí, hay que aumentar el ritmo de vacunación, pero hay que utilizar la mascarilla como un escudo protector y como una ayuda a que las vacunas funcionen. Si nos quitamos la mascarilla cuando tenemos un índice de vacunación bajo con esta variante circulando, pues el virus se va a adaptar, va a escapar de la respuesta inmunológica y sí que preocupa mucho. Bueno, pues estaremos muy atentos y bueno, ya queda la advertencia de Agustín Valenzuela, que le agradecemos muchísimo que haya atendido hoy a Atlántico Noticias. Hasta una próxima ocasión. Pues hasta otra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ya nos decía el señor Valenzuela que preocupa la variante Delta y fíjense lo que ocurre en Australia porque ahí está confinada casi la mitad de su población desde ayer, a pesar de que los casos activos son solo 270 y ya medio país pues confinado. Y es precisamente por la variante Delta detectada en 5 de los 8 estados, pequeños brotes, pero actúan allí drásticamente para atajar cuanto antes los contagios. 12 millones de personas no pueden salir de casa salvo para lo básico. Asimismo, se imponen limitaciones de aforo, cierres de establecimientos y las autoridades achacan esos brotes a fallos en los sistemas de cuarentena para los viajeros que han llegado, dicen, desde el extranjero. Bueno, y la crisis sanitaria que ha golpeado, ya saben, duramente al turismo en todo el mundo durante los últimos 15 meses y las previsiones de Naciones Unidas para la recuperación del sector no son halagüeñas. Según el informe de la Agencia para el Comercio y Desarrollo, no esperan que el sector turístico mundial regrese a los niveles de afluencia previos a la pandemia antes de 2023. Incluso atisban en 2024. De hecho, la ONU teme que las pérdidas del turismo mundial que se registraron en 2020 continúen en este 2021 entre 1,5 billones o 2 billones de euros. El organismo pronostica un repunte en el segundo semestre en zonas como Europa o Estados Unidos, pero siempre todo condicionado al avance de las campañas de vacunación. Por cierto, que el Boletín del Estado ya ha publicado la orden por la que exige a los turistas que lleguen a España de Reino Unido, Irlanda del Norte, el certificado de vacunación, en su defecto prueba de COVID negativa. La medida entra en vigor este próximo viernes 12 de julio y estará activa hasta el 31 del mismo mes. Nuevas condiciones que se aplican para acceder a cualquier punto de España. Decía Pedro Sánchez que se justifica este cambio en los datos epidemiológicos de Reino Unido. Bueno, vamos a mirar a Portugal porque también es otro país que preocupa por la incidencia precisamente de la variante Delta. Las autoridades han cerrado, por ejemplo, centros educativos en el Algarve, ya están de vacaciones, pero lo cerraron hace unos días. Y la mayoría de los contagios se dan en la región de Lisboa y también en el Valle del Tajo. Vamos a hablar con Claudio Díaz, es canario, vive en Lisboa. Ya nos ha atendido alguna que otra ocasión. Claudio Díaz, bienvenido un día más a Atlántico Noticias. Buenas tardes, Marta, y buenas tardes también a todos los telespectadores. La última vez que hablábamos, Claudio, era para congratularnos que Portugal había salido de la situación complicada de enero y ahora, lamentablemente, volvemos a hablar por un paso atrás. ¿Cómo se lo han tomado los portugueses? Resignados, imagino, ¿no? Qué remedio. Sí, de hecho, no es del agrado de toda la gente, ¿no es? Porque estábamos esperanzados en poder avanzar con lo que sería el desconfinamiento y dar un paso atrás, pues también cuesta. Todo empezó desde aquel momento en el que los propios británicos que habían escogido Portugal como destino de vacaciones ya dieron marcha atrás y ahí ya pues empezó pues la situación a complicarse. Ahora hasta tal punto que, por ejemplo, Lisboa está cerrada perimetralmente los fines de semana, todo complica la situación mucho para las personas que allí viven, ¿no? Sí, de hecho el gobierno decretó, el estado de calamidad en todo lo que sería Portugal continental, pero de una forma poco uniforme, o sea, dependiendo de, digamos que cada municipio, por llamarlo así, tendría la capacidad de avaliar el estado epidemiológico y avanzar o retroceder dependiendo de cómo está la situación. Y aquí en Lisboa, pues lo que ha pasado, o sea, de hecho el número de incidencias de lo que sería la nueva variante, la variante Delta, aquí se habla en casi el 85% de los casos. O sea, es una cosa brutal. Claro, que y entonces sí. Decía Claudio, que en Portugal pues estamos todos pendientes porque puede ser algo, teniendo en cuenta la cercanía con España peninsular, pues algo que pueda repetirse pronto. ¿Hay causas para la expansión de esta variante en particular? ¿Se dan causas por parte de las autoridades sanitarias?
Perdón, no... Si se han aportado algún tipo de causa, si fue por el turismo británico, si ha sido por falta de medidas por parte de la población, algún motivo por el que esta variante se ha expandido tan rápidamente en Portugal en particular. Lo del turismo británico, de hecho, no está muy claro, porque de hecho el turismo británico acostumbra ir mucho a lo que es la zona norte de Portugal, la zona de Oporto, y por allí todavía lo que predomina sería la variante alfa, no la delta, que es la que tenemos en Lisboa. Pero es verdad que sí, que ha influenciado. O sea, hubo una época en que habían viajantes que llegaban sin test de PCRs o, por ejemplo, y el problema ahora también es que la frontera con España, por ejemplo, la frontera terrestre, no es necesario hacer testes para atravesarla, solo por vía aérea es que lo piden. Y el turismo, claro, no es que no ayude, sino que obliga a grandes aglomeraciones de turistas, sobre todo Lisboa, que es una zona también que vive mucho de eso. No ayuda a nada. Pues también lo que es la restauración, o sea, yo entiendo que es el sector que está más afectado por todo esto. A veces no han cumplido bien con lo que sería la normativa vigente, o sea, la reducción de lo que sería el aforo de mesas y de comensales. En fin, una serie de causas en conjunto. Yo creo que apuntar para una sola no. Claro, una cuestión multifactorial, desde luego. Pues agradecemos a Claudio que nos haya contado de nuevo su perspectiva desde ahí, desde Lisboa. Estaremos muy atentos y volveremos a hablar. Esperemos que la próxima sea para contar que las cosas han mejorado mucho ahí en Portugal. Esperemos, sí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo que nos han contado desde Portugal, y ahora vamos hasta Cuba, porque se ha registrado en un solo día más de 3.000 nuevos casos allí del virus, un nuevo máximo que coloca la isla con más de 189.000 positivos. Y esto coincide con una noticia esperanzadora, porque ya hay ensayos clínicos de sus dos vacunas más avanzadas, la Abdala y la Soberana 2. El candidato vacunal Abdala inicia su segunda dosis en los voluntarios guantanameros como parte de la tercera fase de ensayo clínico que se desarrolla en la parte oriental del país. El inmunógeno cubano segundo en esta fase de vacunación junto a Soberana 02 se aplica en 5 sitios clínicos y en sujetos de 45 estaciones vacunales. Gracias a este proceso podemos dar paso a que la revolución pueda seguir adelante y eliminar de por sí el coronavirus que no tanto nos está azotando. Aunque en esta etapa se inyecta además placebo sin conocerse los sujetos que reciben este o el candidato vacunal, Guantánamo adviene el criterio de que con el aporte de la ciencia, la fuerza de un país será capaz de vencer al SARS-CoV-2. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta semana también en ese país se ha comenzado a hacer la otra vacuna nacional. Tienen 3, se está probando esa Soberana 2 en niños de 3 a 11 años. Participan un grupo de 25 menores y esto ha determinado el estudio que esta fórmula proporciona alta protección entre adolescentes entre 12 a 18 años. Espera Cuba vacunar en los próximos días a 350 niños con una dosis de la Soberana y también la segunda de Soberana Plus. Según las autoridades, el suero posee de momento efectividad del 62%. De las buenas prácticas clínicas, Bueno, vamos con otras cuestiones. Otra de las graves factores que pasa la pandemia está en la educación. Millones de niños han visto interrumpida su escolaridad, no pueden seguir a distancia. Ya sé que muchos directamente hayan abandonado las aulas y se hayan puesto a trabajar. Es la historia de Josué, solo 10 años. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Azteca Noticias. Esta es la vida de Josué ahora. Ayuda a su mamá en el puesto que tiene afuera de un mercado. Pero ya no va a la escuela. Su mamá tuvo que sacarlo durante la pandemia. No podía hacer bien la tarea porque además estaba ahí y me dolía la cabeza. La verdad, son 3 niños los que tengo y no me daba abasto. Y opté por dejarlos, porque me estaba enfermando. Las clases a distancia no funcionaron para Josué ni sus hermanos, y sus papás tenían que salir a trabajar para sostener a la familia. Era desesperación de ellos, más que nada de que no le entendían, de que cómo se hace es que pasan muy rápido, o videos que les ponían que eran largos y eran aburridos para ellos. Después de todo, el lugar de los niños es en las aulas con sus maestros. Desesperación porque pues aunque uno quisiera ayudarlos,
enseñarles y decirles la verdad no es lo mismo. Bueno, van a ver ahora un informe en el que vamos a hacer un rápido repaso de cómo está la situación de la pandemia en otros países del mundo, con datos que se recogían hasta ayer mismo. Bueno, ya con otro asunto, la bandera del colectivo trans llegó a la Puerta del Sol de Madrid después de hacer un recorrido por toda España organizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Los asistentes desplegaron esa bandera y dieron fin a esa ruta que se inició el 6 de abril en la isla de La Palma. Ha recorrido gran parte del territorio español. Las entidades han querido reivindicar el logro de la igualdad real y efectiva de las personas trans y la defensa del derecho de autodeterminación de género que reconoce ese anteproyecto de ley que se aprobó por el Consejo de Ministros. De hecho, España se convirtió ayer en el 7º país de todo el mundo que impulsa una ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. El texto tiene que pasar ahora por el Congreso para ser aprobado. La ministra aseguró que era una necesidad para proteger a estas personas. Miguel Vega. Ya está aprobado en Consejo de Ministros el borrador de la nueva ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Desde 2007 una persona podía cambiar su identidad en el DNI después de 2 años de tratamiento hormonal y con un informe médico. Pero a partir de ahora el documento presentado por el Ministerio de Igualdad recoge que podrá hacerlo cualquier persona mayor de 16 años con nacionalidad española, sin informe médico y tampoco sin comenzar la hormonación. Justamente en este punto es el que ha generado controversia entre el gobierno de coalición. Una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también va a garantizar una batería importante de derechos para las personas LGTBI. No es la posibilidad genuina propia de ir y decir quiero esto, no. Hace falta un expediente de jurisdicción voluntaria y, por tanto, será una resolución judicial la que lo determine. Este proyecto de ley establece que una persona tendrá los siguientes plazos. Tendrá que realizar una primera petición, después realizar una segunda a los 3 meses y podría tener una resolución efectiva a los 4 meses de comenzar el proceso. Será entonces cuando la persona pueda obtener su DNI con la nueva identidad, una apuesta de la ministra para avanzar hacia una libre autodeterminación de género. Por fin acometemos ese proceso de despatologización en consonancia con los organismos internacionales y también con las instancias europeas que nos invitan a todos los países a garantizar la libre determinación de la identidad de género como único mecanismo capaz de garantizar los derechos humanos de las personas trans. La elaboración de este documento ha provocado malestar entre los socios de gobierno. El PSOE ha tenido que aceptar una condición de Unidas Podemos para apoyar el pacto de gobierno. Pero también los colectivos que han participado en este informe van más allá y solicitan que toda persona mayor de 12 años acompañadas por su familia puedan solicitar el cambio de género. El borrador también recoge la posibilidad de no poner en DNI el género para aquellas personas que no se sientan ni hombre ni mujer. También recoge el acceso a tratamientos reproductivos entre personas trans.
Pues este es un paso adelante, desde luego, para el colectivo aquí en España, pero es una utopía auténtica para las personas trans en otros países del mundo. Por ejemplo, Venezuela. Están protestando allí estos días por crímenes de odio tras los asesinatos de una mujer y 2 personas homosexuales. En la capital no hay avance, dicen, y la violencia es constante. Venezuela tiene poco que celebrar este mes del orgullo LGTBI. Aún se sigue prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción, y solo se reconoce el derecho a la no discriminación en determinados ámbitos. Estamos en cero en materia de leyes y políticas. Solamente existen un grupo de leyes que plantean el derecho a la no discriminación, pero que al final eso no tiene ningún efecto, porque ¿cómo hace tú para apelar que te despidieron por tu orientación sexual? Al menos 126 personas fueron asesinadas por su orientación sexual entre 2008 y 2020 en Venezuela. Y aunque es un dato que hace saltar las alarmas, artistas venezolanas como Andrógena aseguran que no es un impedimento para poder nosotros seguir alzando nuestra voz sin que haya la violencia verbal ni la violencia textual. No hay derecho a la identidad, no hay el derecho a la libre personalidad como lo establece nuestra Carta Magna. Oaiza, que quiere que la comodidad que siente los escenarios se traslade también a la calle. Porque yo tengo que aceptar que una persona que no forma parte de mi vida, que no entiende mis vivencias, me tiene que nombrar o me tiene que llamar con los pronombres o con el nombre con el cual yo no me identifico. La primera diputada trans, Tamara Adrián, lleva desde 2004 intentando que documentos de identificación lleven su nombre. Estamos en 2021 y aún aparece como Tomás. Es solo un caso que muestra la violenta discriminación contra quienes piden que su felicidad y sus derechos como humanos sean respetados. Miramos a Colombia. Continúan las protestas violentas contra el gobierno de Iván Duque. En este caso, un grupo de manifestantes derribó la estatua de Colón, que está en Barranquilla. Ataron una cuerda y la tiraron al suelo. Como ven, luego le arrancaron la cabeza. Es una de las múltiples protestas que siguen produciéndose todavía allí desde hace ya casi 2 meses. Fue una noche de caos en varias zonas de Bogotá. El lugar más crítico fue al sur de la ciudad, donde 6 buses fueron secuestrados y 16 vandalizados. Tenemos igualmente 12 hombres lesionados de nuestra Policía Nacional. Algunas estaciones en los portales fueron igualmente atacados. El general fue enfático en señalar que tienen pruebas de que los ataques fueron sistematizados y planeados. No es ninguna protesta pacífica, sino es violenta. Salen, como lo manifiestan ellos mismos, a combatir, no a manifestarse. A combatir. Los habitantes de Usme fueron los más perjudicados. Ellos narraron cómo vivieron esta jornada violenta. Los vecinos se han visto afectados por los enfrentamientos que han tenido los jóvenes con el SMAT, por todo este tema de gases. Los ataques los hacían en grupo, como ocurrió con uno de los vehículos vandalizados. Me secuestraron el bus para poder tapar la intersección de Yomás, la cual pues me amenazaron. Vieron que si no les colaboraba me iban a hacer daño. 6 investigaciones judiciales se abrieron para avanzar en la identificación de quienes protagonizaron estos hechos. También hubo bloqueos y enfrentamientos en otros sectores como Suba, donde hubo presencia del SMAT. Y la Casa Blanca ha anunciado que Joe Biden va a ir a Miami para recorrer esta zona donde se derrumbó parte de ese edificio que deja al menos 12 muertos. De momento todavía 149 desaparecidos y las labores de rescate siguen adelante. Las familias de las víctimas inician por su parte acciones legales. Alonso Castillo, de Voz de América, habló con el abogado de uno de los supervivientes. La primera demanda colectiva fue interpuesta por Manuel Dresner, uno de los sobrevivientes. Su abogado, Bradford Son, le dijo a La Voz de América que interpuso la demanda en contra de la Asociación de Condominios Champlain Towers South, pero resaltó que también incluirán a otros presuntos responsables. También presentaremos una serie de demandas por lesiones y fallecimientos en los próximos días.
y anticipó que habrá más demandas para obtener una compensación para quienes han perdido sus hogares y han sufrido pérdidas significativas en sus propiedades. El abogado subrayó la presunta negligencia de la asociación, ya que alega que al no hacerse las reparaciones requeridas no se protegieron ni las vidas y tampoco las viviendas. Más información parece corroborar que incluso más allá de la información que teníamos en el momento de interponer la demanda, a medida que pasa el tiempo, el caso se fortalece. En la demanda se exigen $5 millones, pero explicó que ese monto es el mínimo jurisdiccional para esta clase de litigio colectivo y advirtió que el monto será mucho mayor. Si esta demanda colectiva se certifica y es exitosa, beneficiaría a todos los propietarios de las unidades del edificio, a pesar de que el señor Dresner es la única persona cuyo nombre figura actualmente en nuestra demanda. Otra demanda también ha sido interpuesta por Steve Rosenthal, quien también era propietario de una de las unidades del edificio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y no dejamos a Estados Unidos porque allí, fíjense, hay alerta máxima en el noroeste del país porque hay una ola de calor sin precedentes con temperaturas de casi 50 grados. Son condiciones extremas para la salud, aumentan evidentemente el riesgo de incendios. La ola de calor que azota al noroeste de Estados Unidos rompió récords durante 2 días consecutivos, superando 44 centígrados y registrando las temperaturas más altas en la historia del estado de Oregón, Washington y extendiendo su alcance a California. No tiene precedentes. No hemos visto un sistema de alta presión de esta magnitud que provoque temperaturas de esta dimensión en la historia climatológica reciente. Mary Christel, del Servicio Meteorológico Nacional, basada en Seattle, dice que la zona verá un leve descenso de temperaturas el martes y miércoles. Pero el calor intenso aún representa un grave peligro de agotamiento e insolación para personas no acostumbradas a estas altas temperaturas. Y en algunas zonas aumenta el riesgo de incendios. Es un resultado directo del cambio climático y es otra de las manifestaciones del clima extremo, que también lo vemos, por ejemplo, con la sequía extrema o con los huracanes de alta intensidad, que también hemos llegado a temporadas récord. Es todo parte del mismo fenómeno. Según Antonieta Cádiz de la organización Climate Power, es parte de una crisis que requiere acción inmediata. Mientras no hagamos algo para mitigar el efecto del cambio climático, entonces vamos a ver este escenario repetido muchísimas veces más. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Pero esta ola de calor también azota Canadá. De momento, 100 muertos en los últimos 4 días atribuidos a este inmenso calor, la mayoría de personas mayores. Allí también se ha llegado a los 50 grados en muchos puntos y evidentemente los aires acondicionados, la demanda se ha cuadruplicado. Se han habilitado centros para las personas que se puedan proteger y refrescar en caso de no tener aire acondicionado. Se desplaza este calor intenso lentamente hacia el este y norte de ese país. Bueno, vamos a mirar a Barcelona porque, como saben, estos días se celebra una nueva edición del Mobile World Congress y la empresa Groenlandia Tech ha desarrollado una nevera inteligente que en tiempos de pandemia puede resolver muchos problemas, dicen. Este artefacto hace posible el transporte de muestras biológicas, vacunas, fármacos, incluso órganos humanos de manera muy segura. Es la primera que garantiza la trazabilidad y también el control de temperatura e impactos para la logística sanitaria. Nuestra nevera inteligente certifica de manera clara en el momento en el que llegan estas neveras si las muestras que están en la nevera están en buenas condiciones o no. Y nosotros lo hacemos de una manera muy fácil. Tenemos trazabilidad constante de la temperatura, geolocalización, de si les han dado golpes y además la nevera está cerrada durante todo el transporte de manera segura, con lo cual aseguramos que no hay ningún tipo de contaminación de las muestras. Y el Ministerio de Turismo y Comercio ha firmado un acuerdo con la plataforma Netflix para utilizar las series, las películas que se graban en España como recurso turístico. Vean. Alargamos la comida hasta la cena y lo llamamos sobremesa. Nos bañamos en las mismas termas que los antiguos romanos y vamos a la playa todo el año.
Pues es el spot de Tour España. En pocos segundos hace un recorrido por la geografía nacional con esos escenarios espectaculares como rincones de Lanzarote o de Gran Canaria. La idea es recuperar el sector tras la caída de la demanda internacional derivada de la pandemia. Que los días se alegran con verbenas y que nuestras noches son las más... Bueno, nos vamos a ir ya, como siempre, con música. Hoy, además de la música, con baile, con un vídeo que se ha hecho viral y que protagonizan los robots diseñados por Boston Dynamics, que se adaptan a todo. Ya los vimos bailar, ahora lo hacen al ritmo de una de las canciones de BTS, que es uno de los grupos de K-pop más populares del mundo. Tal y como pueden ver en este vídeo, 7 robot spots se mueven al ritmo de esa canción Yonic I'm On It de la banda surcoreana, y los pasos de estos spots totalmente sincronizados como un grupo de humanos danzando al ritmo de la música. Con esto nos vamos, se quedan ya con el Telenoticias 1. Full energy, harassing. Better focus on what's charging me. I can get it in. I got you, young